En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos ilumine y nos guíe en este ejercicio de meditación de su santa palabra para hacerla con fruto, para el mayor bien de nuestra alma y para la mayor gloria suya. Llévatelo, Richard. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí movimos la toma un poquito, hicimos un pequeño cambio en la producción, como dicen los sabios y entendidos. Como verán, estamos empacando, nos estamos mudando. Vamos a cambiar de oficina en los próximos días. Para el próximo video ya estaremos grabando desde el nuevo lugar. Disculpen el desorden, pero es lo que hay. Domingo de la resurrección del Señor, fiesta de Pascua, domingo de Pascua, de resurrección. Bueno, todos pasamos la Semana Santa, nos preparamos espiritualmente, estuvimos haciendo ejercicios espirituales, preparándonos siguiendo la recomendación de la Iglesia que nos invita cada año durante el tiempo de Cuaresma a prepararnos espiritualmente para un nuevo ciclo, ¿sí? Un nuevo año. Los que tuvieron la oportunidad de hacer ejercicios espirituales, bendito sea Dios, qué bueno que lo hicieron, van a ver los frutos próximamente. Los que no lo hicieron, pues qué lamentable. En cualquier momento siempre es importante, pero nunca tan propicio como durante la Cuaresma, preparándonos para la Pascua de Resurrección del Señor. El lunes siguiente a la Pascua, nos despertamos con la noticia de que el Papa Francisco había fallecido. Mucha gente preocupada con esto, pero bueno, no tiene nadie por qué preocuparse porque todos nos vamos a morir, todos somos seres humanos, nos vamos a morir, vamos a partir de este mundo dentro de poco. Por eso la invitación que siempre hacemos aquí desde este canal, desde este espacio, es a estar listos y preparados para que cuando llegue el momento, pues estemos en la mayor medida muy dispuestos a tener ese cara a cara con el Señor, ¿sí? Hay mucha gente que vive pensando que ese día nunca va a llegar y es muy lamentable porque va a llegar todos los días, todo el mundo le llega, no importa quién sea, lo que sea, cuando sea. Es muy triste ver la cantidad de gente haciendo juicio de la vida del Papa, de lo que fue, no fue, lo que dijo, no dijo, etcétera. Todo ese poco chisme y memes e historietas que se inventaron durante su papado. Una pena que el hombre después de tanto pues siga jugando tan libremente, viendo la paja en el ojo ajeno sin ver antes la viga en el suyo. Pero esto es lo que hay, Más, sin embargo, comentaba yo ayer en el grupo de Maús que la partida del Papa nos deja muchas cosas, y muy especialmente que el día de ayer, cuando trasladaban su cuerpo a la capilla de San Pedro, a la Basílica de San Pedro, era el día de San Jorge, y él se llamó en vida Jorge Bergoglio. Y qué cosa, ¿no? Que el día de San Jorge ha trasladado a un signo, sí, algo, vamos a decirlo, providencial. Luego de que también pues el San Jorge, conocido por aquella mítica o aquella historia donde él se encuentra en una lucha con un dragón y lo vence, la imagen o el ¿cómo se llama? El ícono de San Jorge es él montando un caballo con una lanza atravesando a un dragón. Espectacular en todas las partes, en todos los países árabes, Siria, Alepo, en todos lados. Alepo es la capital de Siria, perdón. ¿Cómo se llama esto? Están en Israel, Palestina, etcétera, Líbano. San Jorge, un santo muy venerado por la comunidad árabe, y precisamente por eso, por su lucha contra el demonio y por haberle ganado en esa batalla al demonio. Y muy recientemente me enteré leyendo un libro que es espectacular, que se llama Las 6 puertas del enemigo, escrito por un sacerdote español de apellido Luxón. Y él hace referencia ahí de que de que el Papa Francisco hizo mucho empeño y puso mucho énfasis en que en las diócesis y arquidiócesis del mundo entero hubiesen sacerdotes exorcistas disponibles, asignados por sus obispos para atender al pueblo de Dios. El Papa Francisco fue uno de los papas que hizo un mayor empeño en esto, en esa batalla espiritual
que se libra todos los días, de la cual el mundo cada vez le interesa más que no se sepa, que pase desapercibida, y cada vez ponemos dentro de una cosa más, en una gaveta más oscura y más profunda, pues la realidad de que Satanás existe y que anda por ahí con ganas de echarte vaina a ti, a mí y a todos nosotros. Y perdón por la palabra que comienza por B. Precisamente, ¿cuándo murió el Papa? Exactamente después de que Cristo haya vencido a la muerte. Cristo venció el pecado, derrotó a Satanás. ¿Sí? Venció a Satanás. Recordemos esa escena mítica final de la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando Satanás grita ¡ah!, porque ha sido derrotado durante todo el tiempo. Nunca supo cuál fue el plan de Dios finalmente, en qué consistía, quién lo iba a realizar, nada de esto. Sorprendido por Jesús, derrotado por Jesús, el Papa, el día después de la Pascua, de que Satanás ha sido derrotado, pues muere, y su cuerpo trasladado el día de San Jorge, un gran santo, a la Basílica de San Pedro. Pues que Dios lo tenga en su santa gloria y que vea con agrado sus obras. Y desde aquí pedimos al Señor que tenga misericordia de él, haga brillar para él la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Domingo de Resurrección, la primera lectura, una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos a un Pedro, capítulo 10, versículos 34, 37 y 43. Vemos a un Pedro llamando con poder a la multitud, convocándola, congregándola y hablándoles de un Cristo, el cual San Pedro describe con estos atributos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De esta manera, todas las cosas maravillosas y espectaculares que hizo Jesús, que podemos leer en el Evangelio, pues Pedro, hablándole a esta multitud, toma estos tres aspectos de la vida de Jesús y les hace referencia. Para Pedro lo más importante. Hoy en la cárcel tuvimos la bendición de ir a servir. Le preguntaba yo a los reclusos de qué manera podían ellos, qué atributos podían ellos asignar, o con el que podían describir a Jesús, a cualquier persona que no lo conociera. ¿Sí? Y unos hablaban de el momento en que Jesús para la ejecución de la mujer adúltera, diciendo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Otro me dijo: aquella mujer que le lavó los pies con perfume. Otro me dijo: es el que se entregó por mí y me rescató. Entonces, Pedro, haciendo esta proclamación, ¿sí?, a viva voz delante de la multitud, estos tres atributos: el ungido de Dios, que hizo el bien y que sanó a los oprimidos por el demonio. En otras palabras, nos liberó del pecado, porque sepan que el Hijo del Hombre ha venido a perdonar pecados, dijo eso, cuando le bajaron a aquel hombre, aquel paralítico, por una camilla. Correcto. Segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y nos pone San Pablo este ejemplo de la levadura, acerca del pan, como una pequeña cantidad de levadura que se mezcla con la harina hace que todo el pan fermente. ¿Sí? Se nos presenta el pan de una manera muy hermosa, esponjosa, con un poquito de levadura, apariencia. Y dice: no nos debemos llevar por ese pan, vamos a comernos del pan sin levadura, donde hay sinceridad y verdad en lo que es, sin aparentar nada que no sea. Nos habla de la realidad, de la sencillez con que nosotros debemos proyectar nuestra vida. Y si alguno de nosotros quisiera hacer un pan bien gordo y esponjoso, pues deberíamos dejar que el Señor lo haga en el tiempo que sea, que tome
hacerse. Así como cuando tú haces pan de masa madre, que tú vas mezclando harina con agua, harina con agua, harina con agua durante 4 o 5 días, hasta que finalmente el día séptimo tienes una fermentación maravillosa y puedes tener un pan gordo y esponjoso, pero no es instantáneo como con la levadura. Es un proceso por el cual va pasando la harina con el agua, la combinación de las cosas, y se da finalmente ese pan esponjoso. No hay inmediatez en esto, hay un proceso por el que todos debemos pasar. Pero lo más importante es mostrar quiénes somos con sencillez, mostrando la verdad que somos cada uno de nosotros sin embuste, sin engaño, sin mentira, sin falsedad. Y por último, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 1 al 9, que es donde nos habla de María Magdalena llegando al sepulcro. Juan corre más rápido que Pedro, pero no entra. Pedro corre más lento, pero entra. Uno más ágil, más rápido, otro más valiente, más, ¿cómo te digo? Más aplomado, sí, quizás, más maduro. Sin embargo, dice al final del Evangelio, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Y eso, mis queridos hermanos, nos pasa siempre. Leemos mucho la Biblia y no entendemos las Escrituras. La razón de hacer estos videos de todas las semanas es precisamente para que vayamos aprendiendo a entender las Escrituras. Las Escrituras no son cosas más allá de lo que ya Jesús nos ha dicho muchas veces. Solamente nos lo dice de diferentes maneras y nos presenta diferentes ejemplos o alegorías para que nosotros entendamos el mensaje principal de todo. Y está contenido en esos aspectos de los cuales San Pedro habla cuando quiere describir a Jesús, cuando llama a la multitud para que atienda su palabra. Jesús, el ungido de Dios, el Señor hecho hombre, viene a perdonarte a ti y a mí, pero no viene a predicar y a hablar de teología y a hablar de teorías, no, viene a hacer, pasó haciendo el bien. Pedro no habla de los prodigios maravillosos que realizó, que caminó por el agua, que resucitó a Lázaro, que le salvó la hija, le resucitó la hija Jairo, que multiplicó los peces, que multiplicó los panes. No. Jesús no vino a traer prosperidad a tu vida y a que todo esté bien en tu vida. No, Jesús vino a traer un mensaje. Yo, Dios, vengo y te digo, puedes ser libre de la opresión del demonio. Por eso vengo a perdonarte los pecados. Y el Señor dejó en la iglesia ministros ordenados con ese fin, a los cuales le transmitió el poder de transmitir pecado. En este mismo evangelio, según San Juan, un poquitico más adelante, Rúa, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonarán. Eso es lo importante de lo que vino a hacer Jesús. Lo importante de lo que vino a hacer Jesús. Y todo esto, ¿por qué? Para que nosotros podamos vivir en libertad, obrar en libertad, y para que nuestra capacidad de amar a los demás, como Cristo nos amó, esté mejor que nunca, para que sea más fácil poder amar, y para que finalmente podamos instaurar ese reino de amor en el mundo. El Evangelio, decía San Filippo Neri, es sencillo, y quizás eso es lo peor que tiene, que es tan sencillo que no le ponemos cuidado y atención. Queremos encontrar algo sobre especial no, es sencillo. Es sencillo. Tienes algo que te carcome la vida, que te está destruyendo la vida. Ve a la iglesia, dile al Padre que te quieres confesar, confiésate, recibe el perdón de Dios. Y ese perdón transmítelo a los demás, perdona a los demás. Como el Señor nos perdona a nosotros debemos perdonar también a los demás. Pide perdón a quienes le haya hecho daño, trata de enmendar los errores que haya cometido. Es simple. Bueno, mis hermanos, si tuviste una maravillosa Semana Santa y un espectacular Domingo de Gloria, bendito sea Dios. Qué bueno que hiciste de la tarea, hiciste el deber. Y si no lo has hecho, pues bueno, todos los días, mientras tengamos luz en nuestros ojos,
tengamos ruido en nuestros oídos, nuestro corazón palpite, tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que no pierda más tiempo. Haz lo que tienes que hacer, renuncia a lo que tienes que renunciar, perdona a quien tenga que perdonar, pide perdón a quien tienes que amar y empieza a amar, porque eso es lo único que importa. En cualquier momento te llaman allá arriba y a ver cómo te quedan los giros. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Feliz semana, feliz domingo, próximo domingo, domingo de la misericordia. Señores, aprovechemos, entendamos lo que es misericordia. Entendamos lo que es misericordia. Y la misericordia no está por encima del juicio. Tenemos un Dios misericordioso, pero también justo. Y si no eres misericordioso, no recibirás misericordia. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Capítulo 37, nos vemos en el 38, próximo lugar en donde estaremos grabando. Esto con que se come, se fue. Dios me lo bendiga. Chao, Richard. Llévatelo.